¿Cómo? ¿Cómo es? Me avisa, jefe. Dejo compartir. Le doy aquí en dejar compartir. No, mira, ya está compartiendo. Ella está lista. Ajá, ¿ya puedo hablar? Ok. Listo. Ok. Listo. Bueno. Ante todo, buenas tardes por la hora. El día de hoy vamos a dar como finalización a la actualización académica que venimos haciendo desde hace 2 meses, el servicio de cardiología, en cuanto al tema de insuficiencia cardíaca, ¿ok? El día de hoy vamos a cerrar con el tema de deficiencia de hierro en insuficiencia cardíaca. Ok, la deficiencia de hierro son múltiples comorbilidades que van a estar asociadas, ¿ok? Con el déficit de hierro, y encontramos que aproximadamente ocupan los pacientes con insuficiencia cardíaca, van a ocupar un 50% dentro de todas esas comorbilidades de las causas como tal de los pacientes. Ok. El hierro. El hierro tiene una función fundamental, una misión fundamental, específicamente porque va a ser, se encarga de la generación del grupo hemo en la parte de la eritropoyesis. Además, juega un papel muy importante en el metabolismo oxidativo, es decir, en la cadena de respiración mitocondrial y también en las enzimas oxidativas. Además, en la beta-oxidación de los ácidos grasos. ¿Qué es lo que va a pasar cuando hay una deficiencia de hierro? A nivel tisular, incluyendo, se va a ver afectado, entonces a nivel de los eritrocitos, las células inmunológicas en las plaquetas, esto va a producir anemia. ¿Qué va a producir anemia? A la anemia va a producir una disminución de lo que es el transporte de oxígeno por la hemoglobina, que a su vez esto nos va a producir síntomas relacionados con reducción del transporte de oxígeno. Es decir, todo esto nos va a llevar acá como consecuencia una intolerancia en el ejercicio, que es lo que nosotros vemos en los pacientes con insuficiencia cardíaca. Además del hierro, también la deficiencia de hierro nos va a producir alteraciones, se ven afectados los tejidos no hematopoyéticos, incluyendo el miocardio, el tejido adiposo, el hígado, los riñones y el cerebro, produciendo una reducción en el almacenamiento del oxígeno, expresándose en la mioglobina, también reduciendo reduciendo lo que es la capacidad oxidativa a nivel tisular, y una reducción en cuanto a la eficiencia energética de estos tejidos. Todo esto va a producir una difusión mitocondrial y metabolismo, se activa el metabolismo anaerobio, ¿ok? Todo esto va a producir síntomas relacionados con deficiencia del mismo y, por lo tanto, todo lleva un círculo vicioso que se va a caracterizar por una menor intolerancia al ejercicio por parte de aquellos pacientes con deficiencia de hierro en falla cardíaca. Entonces, ¿cuáles son las causas de deficiencia de hierro en los pacientes de falla cardíaca que nosotros podemos observar? Se puede deber a una reducción en cuanto a la ingesta de hierro o un incremento en cuanto a la pérdida de hierro, ¿ok? En cuanto a la reducción, en cuanto a la ingesta de hierro, tenemos que puede ser por pobre apetito por parte del paciente, o que esto está incluido en cuanto a la dieta, una pobre absorción a nivel gastrointestinal, también que haya una upregulation de la hepcidina. Más adelante les voy a decir qué es la hepcidina, que nos va a explicar un poquito sobre el metabolismo del hierro, que también el paciente consuma o tenga la administración de medicamentos concurrentes, como por ejemplo el omeprazol, o que hayan interacciones alimentarias. También una de las causas, como ya lo dijo, es por una pérdida un incremento de la pérdida del hierro. Puede ser debida. ¿Tiene abrió la Por favor, las personas que están en la reunión, tengan su micrófono. Doctora Maribel, por favor.
Listo, ok, sigamos. También una de las causas de la deficiencia de hierro, tenemos un incremento en las pérdidas de hierro. Esto puede ser debido a las pérdidas de origen gastrointestinal por hemorragias ocultas, la presencia de una úlcera péptida o también concomitantemente por interacción medicamentosa, como en el caso de aquellos pacientes que muy frecuentemente nosotros los vemos, los pacientes con falla cardíaca de etiología isquémica que toman dentro de sus medicamentos antiagregantes como la aspirina y el clopidogrel. Aquellos pacientes que tienen fibrilación auricular que usan pues anticoagulantes como la warfarina y los NOACO, y el uso también de inhibidores de la bomba de protones. Todo esto nos va a producir una deficiencia de hierro y así nos va a producir una disminución en cuanto a la movilización del hierro circulante, dando como consecuencia una activación de lo que es la cascada inflamatoria, activando lo que es el metabolismo anaeróbico, y esto es lo que nos va a producir a la larga la activación. Ok, gracias, amigo. Esto es lo que nos va a producir a la larga la clínica del paciente, que se caracteriza por poca capacidad funcional, poca tolerancia al ejercicio, ¿ok? Y se va a expresar en los síntomas que el paciente nos va a acudir en falla cardíaca por la deficiencia de hierro. Ok, en la deficiencia de hierro tenemos dos tipos de causas, ¿ok? Una que va a ser por causa, el diagnóstico puede ser por una deficiencia absoluta de hierro y otra por una deficiencia funcional de hierro. ¿A qué llama? Una es diferente a la otra. ¿En qué sentido? En la definición. ¿Cuándo hay una deficiencia absoluta de hierro? Cuando hay una deficiencia en cuanto a los depósitos de hierro a nivel del hígado, a nivel de otros órganos, lo cual impide satisfacer las necesidades que necesita el organismo en ese momento. Y cuando hay una deficiencia funcional de hierro, se debe a una disminución de los valores séricos o hierro disponible fuera para aquellos tejidos. Ok, entonces, ¿el hierro tiene un rol fundamental en el corazón? Sí. ¿Qué pasa cuando hay una deficiencia de hierro? Disminuye la concentración de hemoglobina, disminuye lo que es la activación de la cascada de las enzimas aeróbicas. Todo esto va a producir una disminución del aporte de oxígeno a los tejidos y todo eso es lo que nos va a producir la baja capacidad funcional del paciente, poca tolerancia al ejercicio, los síntomas del paciente. Además, juega un papel muy importante una hormona peptídica que es sintetizada por el hígado, que se llama la hepcidina, que juega un papel muy importante, que es como la clave del metabolismo del hierro, y es ahí donde vamos a entender a la larga por qué se produce la deficiencia del hierro en las primeras etapas de diagnóstico en una insuficiencia cardíaca descompensada, ¿ok? ¿Por qué? Cuando al principio esta hormona peptídica que es sintetizada por el hierro se va a conseguir a nivel de las membranas del enterocito, a nivel de enterocito y a nivel de lo que son los macrófagos, de los macrófagos. ¿Qué pasa en la primera fase del diagnóstico? Cuando la descompensación de la falla cardíaca, hay un up-regulation, es decir, que va a haber una máxima expresión, una máxima producción de esta enzima que se encarga de reabsorber, que se encarga de captar el hierro a nivel de las membranas del enterocito. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a producir un bloqueo de la absorción del hierro de la parte de la absorción del enterocito para que pase al espacio extracelular. Igual a nivel que está ubicada a nivel de los macrófagos, entonces va a evitar la reabsorción del hierro, produciendo ¿qué? Hay una disminución del hierro circulante, por lo tanto el hierro no se va a unir a la transferrina y esto va a producir una reducción de la saturación de transferrina a nivel sanguíneo, que es la expresión que más adelante vamos a hablar de los criterios diagnósticos de cuando hablamos de deficiencia de hierro. Todo esto va de la mano. En las primeras fases de la insuficiencia cardíaca, cuando el paciente está descompensado, hay una máxima expresión de esta hormona y a su vez cuando va pasando, y es lo que a eso se debe la clínica también en parte del paciente, y esto va a ir regulándose a más, ya en la fase más avanzada, cuando hay una down regulation, que es decir, ya hay una mínima expresión de esta hormona. Ok, ¿cómo diagnosticamos nosotros la deficiencia de hierro y anemia? Hablamos de anemia, que es una hemoglobina menor a 12 gramos sobre decilitros en mujeres y menos de 13 gramos de decilitros en los hombres. Cuando hablamos de deficiencia de hierro, cuando hay una ferritina sérica menor a 100 nanogramos sobre mililitros o de 100 a 299 nanogramos sobre mililitros, con una saturación de transferrina menos del 20%. Hablamos de que
de las guías para acá de la Sociedad Americana de Cardiología en el 2005, esa deficiencia de hierro y en anemia asociada se relacionaba mucho y hablaba de una mayor mortalidad. Pero esto ha cambiado con el tiempo. Del 2016 para acá, solamente con el simple hecho de haber deficiencia de hierro ya es relevante, sí o con anemia asociada. ¿Ok? Esto es a modo esquemático, gráfico, en cuanto a las publicaciones de la Sociedad Europea del 2021, donde se hace el diagnóstico y los valores que se deben tomar en cuenta. ¿Ok? Y ahorita más adelante les explicaré. Ajá. Entonces, para esto, ¿qué pasa? Prácticamente desde el 2009 comenzaron a salir una serie de estudios que han sido publicados, estudios que se han utilizado la administración del hierro en diferentes presentaciones, endovenoso o vía oral, en los pacientes en falla cardíaca. Ahorita a continuación les voy a nombrar de varios puntuales. No los voy a nombrar todos, son muchos, ¿ok? Pero necesito que ustedes vean la evidencia de por qué el tratamiento que actualmente nosotros lo utilizamos y que está descrito en las guías, tanto americanas como europeas. Tenemos uno de los primeros estudios, que es el estudio FAIR, HF, publicado en el 2009, donde utilizó la administración de hierro carboximaltosa férrica en pacientes con insuficiencia cardíaca y deficiencia de hierro. Un estudio aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo. La población que utilizó este estudio fue de 459 pacientes, pacientes con falla cardíaca, estadio 2, estadio 3, según la clasificación de la NISNA, y una FEBI reducida menor o igual a 40% aquellos pacientes que eran estadio 2 y menor o igual a 45% en estadio 3, con deficiencia de hierro. Vamos a ver el mismo criterio para todos estos estudios. El criterio que ya les dije de cómo diagnosticar hierro. Déficit de hierro significa una concentración de ferritina menos de 100 nanogramos sobre mililitro o de 100 a 299 nanogramos sobre mililitro y un índice de saturación de transferina menos de 20, con o sin anemia. Todo este es el criterio diagnóstico. Ok. Se me hizo la flecha. Ok, entonces aquí dividieron el grupo aleatorizado 2-1, en uno administraron el hierro intravenoso carboximaltosa y el otro grupo fue placebo. ¿Cuáles eran los criterios principales para la valoración? Evaluación global del paciente, ¿ok? Modificada por el mismo, la evaluación se hacía a las 24 semanas, ¿ok? Y evaluación de la clasificación funcional de la NINA para las 24 semanas. También dentro de los criterios secundarios hablan de la evaluación de la distancia del test de caminata de los 6 minutos y la valoración de la mejoría de la calidad de vida de estos pacientes. ¿Qué se obtuvo como resultado? El resultado fue mejorías significativas prácticamente en lo que era la distancia en el test de caminata de los 6 minutos y también en las valoraciones de calidad de vida del paciente. Fue uno de los resultados. Vamos a hablar de otro estudio, que es el estudio IRON HF del 2013. Fue un estudio multicéntrico aleatorizado. Fue un estudio randomizado que evaluó los efectos del hierro en pacientes con insuficiencia cardíaca con anemia. Fue publicado en el 2013. Utilizaron pacientes, aquí la población fueron pacientes con una FEBI menos del 40%, insuficiencia cardíaca niña categoría 2 a 4 y valores de hemoglobina los descritos allí. Aquí ellos utilizaron 3 grupos. Un grupo en el cual se le administró hierro sacaroso endovenoso, el otro grupo se le administró sulfato ferroso vía oral y el otro grupo fue placebo, ¿ok? ¿Qué se logró con este estudio? El endpoint primario que ellos evaluaron fue pues el consumo máximo de oxígeno evaluado por espirometría. Me llama la atención que por ergoespirometría el protocolo que se utilizó fue el no modificado en este tipo de pacientes. ¿Qué se logró qué arrojó como conclusión este estudio? El uso de hierro endovenoso es superior en cuanto a la comparación de los otros grupos, en cuanto a la mejoría de la capacidad funcional para aquellos pacientes con insuficiencia cardíaca. Tenemos otro estudio, le sigue el estudio CONFIRM HF, publicado en el 2014, que él estudió los efectos beneficiosos de la terapia a largo plazo con hierro intravenoso.
con carboximaltosa en aquellos pacientes con insuficiencia cardíaca sintomática y deficiencia de hierro. Este estudio fue un estudio multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, donde la población fue de 308 pacientes. Los criterios de inclusión: insuficiencia cardíaca sintomática con una FEBI menos de 45% y péptidos natriuréticos elevados. El criterio de deficiencia de hierro, como ya lo describí por criterios por laboratorio, y el criterio principal de la valoración, el cambio de la distancia recorrida en los 6 minutos, evaluado desde el tratamiento hasta la semana número 24 en aquellos pacientes, y los criterios secundarios que se estaban evaluando, pero evaluados hasta la semana 6, 12, 24, 36 y 50, porque este estudio duró un año, eran los cambios en la clasificación funcional en la escala de Minha, la evaluación global del paciente, cambios en la calidad de vida de estos pacientes y el efecto del carboximaltosa en la tasa de rehospitalización como causa de empeoramiento de la insuficiencia cardíaca en estos pacientes. ¿Ok? Igual, en cuanto a los criterios, en cuanto a los resultados, los criterios principales de valoración demostró, en cuanto al criterio principal, que el tratamiento con carboximaltosa férrica prolongó significativamente la distancia en el test de 6 minutos evaluados en esos pacientes a las 24 semanas, en comparación al grupo placebo. Y en cuanto a la evaluación obtenida con los criterios secundarios, se obtuvo que el efecto del tratamiento con carboximaltosa fue homogéneo en todos los subgrupos, pero se mantuvo hasta la semana 52. A lo largo de estudios se detectó una mejoría en cuanto a la clasificación clasificación funcional según la NIJA y en cuanto a la calidad de vida también, en cuanto a la puntuación de fatiga de los pacientes tratados con carboximaltosa. Además, el tratamiento con carboximaltosa se asoció con una reducción significativa en el riesgo de hospitalización por empeoramiento de falla cardíaca en estos grupos tratados con carboximaltosa. ¿Ok? Sigamos viendo los demás estudios. Les sigamos otro estudio que sigue a continuación, que fue publicado en el 2017, donde evaluó los efectos de carboximaltosa férrica en la capacidad del ejercicio en aquellos pacientes con insuficiencia cardíaca crónica y deficiencia de hierro. Un estudio aleatorizado, abierto, multicéntrico, donde se utilizaron como población 174 pacientes. Igualito, una insuficiencia cardíaca, paciente con falla cardíaca con una FEBI menor del 45%. Los otros criterios también tenían en base los valores de ProBNP, NT-proBNP, la presencia de deficiencia de hierro y la hemoglobina menos de 15 gramos sobre decilitro. ¿Cuál fue el criterio mayor de valoración? Cambios en cuanto al volumen pico de oxígeno observados en este tipo de paciente. Y como conclusión, ¿qué se observó? Que el tratamiento con la administración que con carboximaltosa endovenoso en pacientes con insuficiencia cardíaca y deficiencia de hierro aumenta la reserva de hierro. El efecto mejoró lo que es favorablemente en comparación con el grupo placebo. Además, prácticamente que mejoró la parte de los resultados en todos aquellos pacientes de alto riesgo. ¿Ok? El otro estudio que les traigo a continuación fue uno publicado en el 2021, donde se evaluó también el efecto de la administración de carboximaltosa férrica en cuanto a la calidad de vida en aquellos pacientes con insuficiencia cardíaca aguda con deficiencia de hierro. En este estudio de este paciente, prácticamente lo que concluyó que en aquellos pacientes con insuficiencia cardíaca con FEBI menos del 50%, quienes habían sido estabilizados ya posterior a una fase aguda de su descompensación, con tratamiento, la administración o el tratamiento del hierro versus placebo resulta beneficioso en cuanto ya sea para las primeras 4 semanas después de inicio del tratamiento y que se observó después a continuación del estudio hasta las 24 semanas durante todo el estudio. Ajá. Hay otro, ajá. Este estudio los traigo a continuación. Este estudio fue publicado el fin de semana en el Congreso Europeo de la Sociedad de Cardiología. Y me llama la atención porque ellos lo que querían era evaluar la seguridad y eficacia a largo plazo de la administración de carboximaltosa endovenoso en aquellos pacientes con una FEBI reducida, sintomática.
¿Qué pasó? ¿Qué trajo como resultado este estudio? Es muy controvertido porque no redujo el punto final de muerte prácticamente por causa de hospitalización en aquellos pacientes con insuficiencia cardíaca a los 12 meses. Y la distancia recorrida tampoco hubo mejoría como tal en la distancia recorrida en el test de caminata. Fue un estudio aleatorizado, doble ciego, con una población de 3.065 pacientes, en el cual pues demostró que la carboximatosa fue seguro, pero que no hubo una significancia estadística en cuanto a la onda P, por los parámetros establecidos por la Sociedad Americana. Pero cabe de acotar de que estudio todavía está, como se dice, arrojando sus resultados, los preliminares lo dijeron hasta ahorita, hasta el fin de semana, pero esto prácticamente no nos va a cambiar el hecho de todos los estudios que tenemos atrás, que nos han reportado múltiples beneficios para los pacientes de falla cardíaca. Así que todavía hay muchos resultados, hay mucha todavía controversia con este estudio que acaba de salir, pues que seguiremos estudiando. ¿Ok? Ajá. En nuestra unidad de falla cardíaca tenemos el siguiente protocolo para la administración de hierro. Bueno, ya les hablé en cuanto a la fisiopatología, la deficiencia de hierro, cómo hacemos el diagnóstico de hierro, ya les de las causas, hablamos de los estudios que nos apoyan al uso del hierro, ¿ok? En este tipo de pacientes. En nuestros pacientes, nosotros generalmente en la unidad, los doctores, el doctor Adrián, la doctora Lady y el jefe Lugar, cuando hacen seguimiento de aquellos pacientes y cuando se hace seguimiento de aquellos pacientes que llegan en fase aguda de falla cardíaca en la parte de hospitalización y emergencia, dentro de la batería de protocolo, además de todo lo que nosotros hemos venido hablando en los seminarios anteriores, de cómo hacer el diagnóstico clínico, de cómo complementar con los estudios clínicos, hacer el diagnóstico con ProBNP, también nosotros dentro de la batería de estudios estamos metiendo dentro del diagnóstico solicitar lo que es para estudiar la deficiencia de hierro. Ya realizada el diagnóstico de deficiencia de hierro, en la unidad se está haciendo la intervención de este punto. Nosotros la molécula que estamos utilizando es la molécula de carboximaltosa endovenoso de la presentación de Feringer del laboratorio Pharma, que viene con una presentación de 50 miligramos sobre mililitros, es decir, que viene de presentación de, el vial viene de 10 ml, que equivalen a 500 miligramos, ¿ok? ¿Qué es el tipo de hierro? El tipo de hierro es el hierro carboximaltosa, que se administra en una perfusión máxima de 1000 miligramos por semana, sin superar los 500 miligramos de hierro por kilogramo de peso del paciente, diluido en 100 a 250 ml de suero fisiológico. Esta administración de este tipo de este medicamento se hace abajo en la unidad, en el servicio de cardiología, en la unidad de falla cardíaca por nuestro jefe, y la primera dosis se está administrando en los pacientes, que es la de 1000 miligramos. La segunda dosis se administra a las 3 semanas y el control de los valores séricos se está haciendo a las 4 semanas. Según las guías está descrito que el control debería hacerse de cuanto a la saturación de transferrina, en cuanto a los valores, deberían hacerse de 1 a 2 veces por semana en el seguimiento de estos pacientes por la consulta. Tenemos los criterios de uso, que se recomienda la administración del hierro carboximaltosa en aquellos pacientes sintomáticos con falla cardíaca y fracción de eyección reducida y con déficit de hierro, como ya le dije los valores, ferritina sérica menos de 100 microgramos sobre decilitro o de 100 a 299 microgramos sobre decilitro, con un índice de saturación menos de 20%, que nos va a llevar esto a aliviar los síntomas de insuficiencia cardíaca de estos pacientes, a mejorar calidad de ejercicio y calidad de vida. ¿Ok? Aquí está la posología, les traje a continuación lo de la dosis y la forma de presentación. La forma de presentación que ya les dije, se administra ya la parte de enfermería, ya alguna cosa que tenga que acotar Lua para complementar, el jefe Lua para complementar más en cuanto a la administración, ya eso pues Lua nos lo estará dando, si Dios quiere, en el simposio de cardiología, en cuanto a la parte de deficiencia de hierro por parte de enfermería. Y
Les traigo a continuación las indicaciones. Entonces, según las recomendaciones de la Sociedad Europea de Cardiología en el 2021, la recomendación está recomendado en todos aquellos pacientes con falla cardíaca, con que ya se le haya hecho un screening tanto de anemia como deficiencia de hierro, y con alteración pues, de la saturación tanto de transferrina y de ferritina, que tiene un nivel de evidencia 1, ¿ok? Estas son las indicaciones por la parte de la sociedad. Entonces, ¿qué les traigo a continuación de este seminario, de esta revisión? Aquí, pues, nos damos cuenta, muy importante, que el hierro tiene un rol fundamental en el corazón, ¿ok? Con todo lo que les expliqué anteriormente, que los pacientes con insuficiencia cardíaca y déficit de hierro tienen un mayor riesgo de mortalidad, ¿ok? Que aquellos pacientes con déficit de hierro con o sin anemia tienen una peor clase funcional, ¿ok? Que es lo que se ha observado cuando se hace el diagnóstico, que la deficiencia de hierro por sí sola tiene un mayor impacto en la capacidad del ejercicio que la anemia sola, y que la deficiencia de hierro más que la anemia tiene mayor impacto negativo en la capacidad del ejercicio. Así que la deficiencia de hierro tiene mayor riesgo de rehospitalización o reaudización en aquellos pacientes con insuficiencia cardíaca. Aquí a continuación tenemos unas imágenes de nuestra unidad de falla cardíaca. Le digo nuestra unidad porque yo también formo parte del servicio de cardiología. Vemos todos los días este tipo de pacientes. Vemos la preparación por parte del auxiliar de enfermería y por parte del jefe de la unidad, la preparación del hierro carboximaltosa. Aquí tenemos uno de los pacientes acompañado con su familiar, ¿ok? Y en cuanto a la administración. Y estas dos niñas que pertenecen a la unidad de falla cardíaca, allí están recibiendo su dosis. Felices. Muchas gracias. Bueno, yo sí quisiera hacer un comentario acerca de lo que pasó este fin de semana. Sí. Este fin de semana en Amsterdam, ¿Cómo la pago? y en el Congreso, la guía de realización de la guía de falla cardíaca del 2021. Es decir, hoy tenemos ya actualización 2023 que fueron publicadas el viernes pasado. ¿Listo? Sí. Ok. En esa actualización se hicieron algunas modificaciones en cuanto a análisis de los estudios Confirm, Affirm y ahora el Ironman. El Ironman fue un estudio que recién se publicó hace menos de un mes, en donde se evaluó la efectividad de la corrección de deficiencia de hierro con hierro de hidroximaltosa, otra presentación distinta al carboximaltosa, que no tenemos disponible acá, pero que también tuvo resultados muy similares a los protocolos de corrección de deficiencia de hierro con hierro carboximaltosa. Utilizando estos tres estudios, el Affirm, el Confirm y el Ironman, la Sociedad Europea de Cardiología elevó a nivel de evidencia y recomendación de la corrección de deficiencia de hierro en pacientes con insuficiencia cardíaca con FEBI reducida o ligeramente reducida, sintomática a clase 1A para control de síntomas y mejoría de calidad de vida. Y a clase 2A para reducida o ligeramente reducida, es decir, por debajo del 50%, se benefician para control de síntomas y mejoría de calidad de vida con una recomendación 1A. Digamos que esto, junto con los 10 SGLT2, han revolucionado su evolución en su indicación en las guías de falla cardíaca, porque por primera vez se ubican como recomendaciones 1A, pero solamente para manejo de síntomas. Para disminuir la incidencia o la necesidad de nuevas hospitalizaciones,
sí queda como una recomendación 2A, pero se eleva todavía por encima de la antigua recomendación que era 2C. Entonces, hoy, digamos, a la luz de la evidencia de estos estudios, tenemos todavía más aún la obligación de investigar en nuestros pacientes con insuficiencia cardíaca la presencia de deficiencia de hierro, independiente de la presencia o no de anemia. ¿Okay? Y de detectarlo, es importante su sustitución, su restitución, debido a que eso tiene repercusión en la mejoría de calidad de vida y en el control de los síntomas. Entonces, pues, haciendo esa pequeña acotación, todo lo demás de la exposición estuvo espectacular. O sea, cubrió todo digamos, el contenido que esperábamos, pero esto es súper reciente. Apenas no tenemos, mañana se cumple una semana de la publicación de esta actualización de guías, que ha traído muchísimos ajustes a la guía 2021, pero que le da un papel muy importante al uso de hierro carboximaltoso y ahora de orosimatosa para restitución de deficiencia de hierro en pacientes con insuficiencia cardíaca. Ahora, sí me causó un poquito de curiosidad, Mari, ver los resultados del Iron, no del Ironman, sino del Iron, que hablaba sobre restitución en pacientes que tenían deficiencia de hierro, pero con sulfato ferroso, donde decía que sí tenía un impacto en la mejoría clínica de los pacientes con falla cardíaca. Realmente, pues las últimas revisiones han demostrado que hierro carboximaltosa, sulfato ferroso o cualquier otra presentación diferente a hierro carboximaltosa y ahora a orosimatosa no tienen el beneficio que uno busca cuando restituye o corrige la deficiencia de hierro. Por lo tanto, no están planteados el uso de otras sales de hierro para estos casos. No estamos hablando de deficiencia de hierro en otros escenarios, estamos hablando de deficiencia de hierro en insuficiencia cardíaca. ¿Okay? Ya en otros escenarios, por supuesto, sí, las otras sales de hierro tendrán cabida, pero no hay evidencia en cuanto a control de síntomas, en cuanto a disminución, mejoría de la clase funcional, mejoría de la autodefinición de mejoría de la calidad de vida y de impacto sobre hospitalización de otras sales de hierro. No hay evidencia. Entonces, por eso, hoy en día las guías solamente consideran a las sales de hierro carboximaltosa y de orosimatosa como las indicaciones para restitución de hierro en esta. Hubo una discusión justo después de todo esto que ha ocurrido este fin de semana de expertos aquí en Latinoamérica, debido a que el hierro carboximaltosa no es económico. Es una sal de hierro costosa. Y que, bueno, afortunadamente nosotros en Colombia, con nuestro sistema de salud, hasta ahora, todavía está vigente sin ninguna reforma, tenemos la oportunidad de, una vez, digamos, bien indicado y bien sustentado, se les da a nuestros pacientes sin problemas. Pero en otros países en Latinoamérica, la mayoría de ellos no cuentan con estos sistemas de salud y el uso de hierro carboximaltosa está muy restringido por su alto costo. Se ha planteado entonces la posibilidad de usar otras sales como sulfato ferroso o fumarato ferroso, bueno, en fin, todas las otras presentaciones, pero lo que se ha visto en muchos pequeños estudios regionales que se han hecho es que más o menos coinciden con la data global de que no hay una incidencia importante, digamos una influencia importante en mejorar los aspectos que se mejoran en insuficiencia cardíaca cuando se corrige la deficiencia de hierro con carboximaltosa. Entonces, yo creo que, digamos, esas pequeñas experiencias locales están confirmando lo que estas guías están también confirmando, que es que no hay cabida para restitución de deficiencia de hierro en pacientes con insuficiencia cardíaca con sales de hierro que no sean carboximaltosa o orosimatosa. ¿Correcto? El aumento de la capacidad funcional de esos pacientes, incluso la presentación de hierro carboximaltosa en comparación al otro grupo.
Sí, sí, las otras sales de hierro no demostraron en absoluto, e incluso las recomendaciones que nos hacía en esa reunión a la que me estoy haciendo referencia, el doctor Alfonso Valle, que es un cardiólogo muy reconocido español, dedicado a falla cardíaca, y él decía, pues, si no tiene hierro carboximaltosa, no gaste dinero en colocar alguna otra sal de hierro, porque no va a tener impacto en ese paciente. Y lo otro que sí es muy importante y que María hablaba al principio de la presentación, es que nosotros tenemos ciertas actitudes terapéuticas que pueden favorecer el desarrollo de deficiencia de hierro en pacientes con insuficiencia cardíaca, como por ejemplo el uso indiscriminado de inhibidores de bomba de protones. ¿Okay? Cuando nosotros utilizamos omeprazol, esomeprazol, pantoprazol, cualquiera de esos fármacos de manera inadecuada, sin una, digamos, clara indicación, porque si hay una indicación no hay ningún problema en prescribirlos, pero si nosotros lo utilizamos entre comillas, como muchas veces lo hacemos, como un protector gástrico, porque el paciente está tomando varios medicamentos, lo que estamos haciendo es alterando el pH gástrico a tal punto que interferimos no solamente con hierro, ¿no? Pero sí con otras muchas, digamos, vitaminas, minerales, e incluso con el efecto de algunos otros fármacos, pero en particular con hierro, hay una disminución en la absorción de hierro cuando nosotros utilizamos ese tipo de fármacos. Entonces, si realmente usted no tiene una indicación clara del uso de IVPs, debemos no indicarlo, y si ya el paciente lo viene utilizando, retirarlo, porque es un elemento que nos está favoreciendo el desarrollo de deficiencia de hierro. Y una vez que nosotros hagamos la restitución, como lo hacemos en la unidad, cada 4 a 6 meses nosotros debemos ir haciendo los controles de ferritina, índice de saturación de transferrina y hemoglobina en los pacientes. ¿Por qué? Porque son pacientes que no solamente porque tomaron IVP o antiagregantes, etcétera, sino que la misma fisiopatología de la insuficiencia cardíaca puede dar paso al desarrollo de deficiencia de hierro, y entonces esos pacientes están en riesgo de volver a reincidir en un nuevo episodio de deficiencia de hierro, en donde entonces también tendrían la indicación nuevamente de usar las sales de hierro de carboximaltosa o de oximaltosa. ¿Correcto? Lo que sí no podemos es dejar de investigarlo. Ya, gracias a Dios, en nuestra experiencia lo estamos haciendo no solamente en el paciente, digamos, ambulatorio de la consulta externa, sino que lo estamos haciendo en hospitalización. Las guías realmente son muy claras en que la restitución de la deficiencia de hierro identificada en pacientes en fase aguda en hospitalización debe iniciarse en la misma hospitalización. ¿Okay? Estamos trabajando porque eso se pueda lograr, para que nosotros demos la primera dosis de hierro dentro de la hospitalización del paciente en fase aguda donde se demuestre la deficiencia de hierro. Pero bueno, lo que estamos haciendo hasta ahora es tratando de hacer lo más corto posible el inicio de esa restitución de hierro una vez el paciente es egresado y que su EPS le entregue las ampollas de Ferinject. Nos atrevemos a hablar del nombre comercial porque realmente es la única presentación disponible en Colombia de hierro carboximaltosa, que lo trae, como lo comentó la doctora Mari, Laboratorio Pharma. ¿Sí? Y la ampolla, como la demostró también Marigeli, es de 500 miligramos cada una de las ampollas, y el vial, más o menos, si no me equivoco, Karina, creo que estaba hasta antes de su regulación, estaba cercano a los 800.000 pesos cada ampolla. Creo que luego de una reforma en cuanto a los precios y regulación, creo que quedó entre 400 y 500.000 pesos. Sí, 480.000 pesos, estamos hablando de cerca de $100. ¿Ok? Y estamos hablando de que utilizamos aproximadamente 2 ampollas para la primera dosis y una para una segunda dosis para la corrección en un promedio, ¿no? En promedio, pacientes con insuficiencia cardíaca, estamos hablando de $300 aproximadamente para hacer ese tratamiento. Entonces, por eso les decimos, no es una terapia económica, pero sí es muy importante que la consideremos porque sí tiene impacto muy, muy acentuado en la evolución de los pacientes con insuficiencia cardíaca. No sé si habrá algún otro comentario. Lugar, ¿algún comentario en cuanto a la administración del fármaco? ¿Qué tal tu experiencia? ¿Ha sido estresante o relajado la administración de hierro carboximaltosa? Realmente, mortalidad y la clase de sí se recupera. Una vez
caso la reposición in vivo. Hasta el momento no hemos presentado ningún efecto adverso con la aplicación de SIM. Ningún paciente me ha manifestado algo durante o posterior a la aplicación. En cuanto al despacho de ampollas, cuando hay esto escasez, pues sí nos está limitando bastante, pero el acceso directo con auditoría se está estudiando la entrega, la reposición se hace casi que inmediata una vez el paciente debe estar servicio hospitalizado. Es importante pues tener el dato de cuanto a la de transferirla, la reserva para hacer la solicitud del mismo, pero sí, la entrega se está haciendo por. Y pues nosotros hemos revisado la incidencia de deficiencia de hierro y insuficiencia cardíaca a nivel global, está próximo al 45-50%. En nuestra experiencia local, más o menos, ¿cuál es la prevalencia de deficiencia de hierro en la población que estamos atendiendo acá en Cúcuta? La cantidad de población que tenemos con deficiencia. Sí. Sí. Eso es muy importante, que nosotros nos hemos dado cuenta en esta experiencia de cerca de 2 años, que la prevalencia local está un poco por encima de la prevalencia global. Quizás hay datos no sé, detalles locales en cuanto a alimentación, en cuanto a fármacos, en cuanto a situaciones socioeconómicas que pueden estar detrás de todo esto, pero lo cierto es que estamos viendo de forma objetiva, no es algo, una sensación subjetiva, es algo objetivo, que estamos por encima de la media global en cuanto a deficiencia de hierro. Entonces nosotros sí estamos teniendo una actitud muy, digamos, activa en cuanto a la búsqueda de la deficiencia de hierro en nuestros pacientes y en la restitución de la deficiencia de hierro en nuestros pacientes con muy buena experiencia. Son personas que inmediatamente, yo creo que con la primera dosis, a las pocas semanas, a las 2-3 semanas, ya nos están hablando sobre mejoría de la clase funcional, sin cambios en su terapia fundacional basal, ¿no? Solamente el inicio de la restitución. De los hematosos. Ningún efecto de insuficiencia cardíaca, pero sí mejora los síntomas, la autopercepción de Kansas y en subgrupos de Facebook y con índices de porcentajes, parece ser que hay una tendencia, pero básicamente es control de que se puede en nuestro país. Creo que en Latinoamérica no hay en ningún país de hidroximaltosa de hierro. Pero bueno, volvemos. No hemos tenido ningún inconveniente. Es obedecer estrictamente los protocolos de administración, el monitoreo de los pacientes, las acciones máximas permitidas para los fármacos y de esos pacientitos ya incluidos por ahorita la opción. Bueno, muchas gracias por aquí. Con este tema terminamos este ciclo de capacitación. Fueron 2 meses de capacitación en falla cardíaca. Hay muchos aspectos y de los que ya tocamos probablemente al invitado en la actualización, pero bueno, la invitación es a seguir todo el tiempo actualizándonos en cuanto a falla cardíaca, porque es un tópico que está vertiginosamente. Muchas gracias a todos.